Chicas, despierten. Moyo Jojo entró a un cine sin pagar la entrada. Nos encargaremos, profesor. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y les doy nuevamente la bienvenida a su podcast de elección, la que aún recuerda cuando Mojo Jojo cantó una de las mejores canciones de la historia. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Si quieren, digan qué serie de Cartoon Network merece su propio video de retrospectiva en los comentarios. Si bien en estos momentos Cartoon Network no es ni la sombra de lo que alguna vez fue, sí es importante recordar cómo alguna vez fue uno de los estandartes de la animación occidental. Y es que cada década presentó proyectos que de una u otra forma se volvieron icónicos dentro de la industria. La década de 2010 tuvo Hora de Aventura, un show más, Steven Universe y El Increíble Mundo de Gumball, mientras que los 2000 presentó series como Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Mansión Foster para amigos imaginarios y Samurai Jack. Y claro, con los 90 tuvo un apogeo con El laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La vaca y el pollito, Coraje perro cobarde y Ed, Edd y Eddy. Pero bien podríamos decir que su programa más icónico en esta época fue quizás una de las franquicias más conocidas de los 90. Una que rompió con la barrera de género gracias a su acción desenfrenada y ternura inquebrantable. La obra por excelencia de Craig McCracken, Las chicas coquetas. ¡Ay! ¿Por qué será que siempre lo dicen mal? ¡Somos las chicas superpoderosas! ¡No coquetas! Bueno ya, las chicas superpoderosas. En el video de hoy hablaremos de la IP, sus saltos y cómo Warner Bros. Simplemente no sabe qué hacer con ella sin su creador. Y sí, yo digo por la filtración ocurrida hace poco. Azúcar, flores y muchos colores. Esos fueron los ingredientes para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas, con sus ultra superpoderes Bombón, Burbuja y Bellota. Dedican su vida en combatir el crimen y las fuerzas del mal. Tal como dice el intro de la serie, las chicas se dedican a defender la ciudad de Saltadilla de las distintas amenazas que la invaden, siendo esto un grupo excéntrico de villanos como el chimpancé mutado Mojo Jojo, el grupo de adolescentes de la banda Gangrena, el palurdo y violento Peludito, la celosa princesa Más Plata e incluso una versión de Satanás en Él. Además de constantes batallas contra kaijus, no muy distinto a lo que suele ocurrir todos los días en Tokio. Como tal, el concepto de la serie inició como una idea creada por McCracken durante su tiempo en el programa de animación de personajes en CalArts durante los inicios de los 90, con los diseños de las chicas estando basados en el arte de Margaret King. Pese a ello, si bien algunos acreditan a Astro Boy como una inspiración, McCracken ha mencionado que es más cercano a los diseños de Sanrio, particularmente de Hello Kitty, además de una clara influencia en las caricaturas de UPA, como la serie de Super Can o los cortos de Gerald McBoing. Otra inspiración que McCracken ha mencionado fue la serie de 1966 de Batman. En ese entonces, el concepto de las chicas fue llamado como Whoopas Stew, basado en el término coloquial de whoopas, que sería como una golpiza. El proyecto como tal dio luz verde en 1992 con el corto de 3 minutos A Sticky Situation, en donde las chicas se enfrentan a la banda Amiibo. El corto fue presentado en el Festival de Animación de Spike y Mike en 1994. Para ese entonces, McCracken estaría trabajando como director de arte en la serie Dos perros tontos de Hanna-Barbera. Cartoon Network presentaría 2 cortos con los personajes en la serie antológica What a Cartoon, conocida en Latinoamérica como Qué historia tan maravillosa, programa que también mostró las primeras versiones del laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La vaca y el pollito y Coraje. Sin embargo, con la concesión de que el nombre de Whoopas fuese retirado, ya que As era inapropiado para un canal infantil, con el proyecto siendo renombrado como The Powerpuff Girls. Los cortos estrenados siendo Meet Fuzzy Lumpkins en 1995 y Crime 101 en 1996,
y si bien el proyecto recibió luz verde, esta fue posterior a sus contemporáneos de What a Cartoon. El poder llegar al proceso de producción fue difícil, y McCracken tuvo la mala suerte de tener problemas con las pruebas del público del piloto, Meet Fuzzy Lumpkins, el cual estuvo conformado por niños de 11 años, es decir, la demografía que vería el programa. Los niños pueden ser crueles. ¿Podemos? Gracias, mamá. Y para esta prueba no tuvieron piedad. Muchos chicos se quejaron de la idea de niñitas superheroínas, mientras que otros la tacharon como la peor caricatura que haya existido, y todos los que trabajaron en ella deben de ser despedidos. Fue un duro golpe para McCracken, quien entró en modo de pánico, llegando al punto de rediseñar a los personajes en un intento de salvar el proyecto, incluso dándole dedos a las niñas, lo cual es bastante raro. Afortunadamente, todo este sacrificio valió la pena, ya que Linda Simensky, ex senior vicepresidenta de Cartoon Network Studios, logró convencer a Mike Lazo, ejecutivo a cargo de la programación, quien más tarde sería a cargo de Adult Swim, para que McCracken no abandonara su visión, lo que se traduciría más tarde en el desarrollo de Kramer 101, el segundo piloto, hizo más tarde luz verde para al menos 3 episodios. Las chicas superpoderosas oficialmente se estrenaron un 18 de noviembre de 1998. Curiosamente, la misma fecha que cierto otro icónico corto en el mundo de la animación. Cabe también mencionar que la serie fue el último proyecto para televisión en ser producido por el estudio de Hanna-Barbera, quienes trabajaron hasta la 4ª temporada. El decir que el programa fue un éxito es venderlo poco. Fue el estreno más visto de Cartoon Network en ese entonces, teniendo los mayores ratings dentro del grupo demográfico que van desde pequeños adultos, hombres y mujeres, con las esperanzas de crear un imperio mediante la mercadotecnia, siendo comparado al boom de la antigua gallina de los huevos de oro de Nickelodeon, los Rugrats. Efectivamente, habían juguetes, ropa, videojuegos, CD de música, VHS, DVDs, loncheras y mucho más disponible durante el fin del siglo XX y la llegada del nuevo milenio. Digo, estamos hablando de un programa que tuvo música por bandas como Divo para uno de los CDs. Creo que la comparación con Rugrats es inevitable. Y para que no lo entienda, el vocalista de Divo, Mark Mothersbaugh, fue compositor de la serie de Nickelodeon. Ya para 2002, y con 4 temporadas al aire, se estrenó una versión fílmica de la serie, siendo la única película basada en una propiedad de Cartoon Network hasta la fecha. La película como tal funciona como el origen de las chicas, curiosamente, y actuando como una versión extendida de los conceptos presentados en la secuencia introductoria, las primeras reacciones de la gente de Saltadilla ante las chicas, el primer gran plan de Mojojojo y mucha, pero mucha violencia contra los monos. Originalmente anunciada el 12 de junio del año 2000, la película fue dirigida por el creador de la serie, Craig McCracken, y para ella se decidió dar un rediseño más angular a los personajes, con tal de presentarlas más amigables ante el público. Este diseño sería más tarde adoptado para las temporadas 5 y 6 de la serie. Para muchos, este fue el último hurra para la serie, y es que sería por muchos años el último trabajo de McCracken y compañía dentro de la franquicia en su versión original, ya que ahora se encontraban centrados en la producción de otro proyecto para el canal, Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Si bien no voy a entrar en mucho detalle con respecto a la película, más que nada porque siento que merece su video en particular, hay una razón bastante clara de por qué sigue siendo la única película para cines basada en una propiedad de Cartoon Network, y es que esta fracasó en taquilla, recaudando solo $16 millones mundialmente. Si bien hay razones por esto, incluyendo una paupérrima campaña de publicidad por parte de Warner, quien estaba más interesada en otra película basada en una caricatura, además de un sentimiento en contra de la violencia en un mundo post-9/11, lamentablemente hay que aceptar que la película no tuvo el éxito que necesitaba. Tras el estreno de la película, la serie tuvo un cambio en producción. No solo esta pasó de Hanna-Barbera a Cartoon Network Studios, siendo que además que el showrunner del programa pasaría a ser el creador de Loud House y ¡El cochinote! local Chris Savino, quien ya tenía experiencia en el canal al estar a cargo de las 2 últimas temporadas del laboratorio de Dexter. La serie continuaría por 2 temporadas más,
terminando sus transmisiones el 25 de marzo de 2005, con 78 episodios de media hora. Es notable mencionar que uno de los episodios de esta tanda no fue transmitido en Estados Unidos, See Me, Feel Me, Know Me, pero sí en algunos territorios como Latinoamérica. La versión clásica de la serie volvería en un par de ocasiones, con el especial Las chicas superpoderosas reinan, siendo un especial para conmemorar el 10º aniversario de la franquicia y, técnicamente hablando, sirviendo como el final de esta, con Craig McCracken regresando mientras realizaba la última temporada de Mansión Foster. Un segundo especial realizado en CGI y sin la participación de McCracken se estrenó en 2014 llamado Baile Siniestro. En 2006, una adaptación en anime de la serie se estrenaría en Japón, la cual reimaginaría el concepto de la serie y de sus personajes al género de la Mahou Shoujo o chica mágica, conocida por obras como Sailor Moon y Sakura Card Captors, siendo llamada Las chicas superpoderosas Z. En esta versión, las chicas, ahora renombradas como Momoko, Miyako y Kaoru, no son hermanas o hijas del profesor Utonio. En cambio, ellas reciben sus poderes mediante una transformación tras recibir una luz blanca producto del químico Z, teniendo armas basadas en juguetes como un yoyo, una vara de burbujas y un martillo respectivamente. Esta versión tuvo un total de 52 episodios. ¡No tan rápido, copias baratas! ¡Barata su ropa! ¡Al ataque! Sin embargo, en 2016 todo cambió, cuando todo un fandom se unió en un odio masivo con el estreno de un reboot de la serie original, sin la presencia de Craig McCracken. Cartoon Network tuvo esperanzas con esta nueva versión de la serie, tratando de acatar tanto a los fans del original como de televidentes actuales, y es que ya tenían en mente más planes de mercadotecnia, solo para que este proyecto cayera en su cara en lo que es quizás uno de los casos más curiosos de cómo no revivir a una IP dormida. Esta nueva versión de la serie inició con el pie izquierdo al anunciar un cambio de voz para las chicas y solamente de las chicas en la versión original, cuando las voces originales aún se encontraban activas en la industria, citando el dar nueva energía a la franquicia. ¡Hecha! ¡No! El remover personajes como la señorita Velo y Sedusa por no ser consideradas aceptables en el mundo de hoy, mientras que personajes clásicos tuvieron apariciones más limitadas a cambio de personajes nuevos. La creación de personajes como una cuarta hermana que es considerada como un experimento fallido antes de la creación de las chicas, el limitar la violencia y acción de la serie, y presentación de chistes o elementos que van en contra del humor original del programa, sea esto referencias a memes o las chicas haciendo twerking, y eso es solamente la punta del iceberg. Esta serie tuvo solamente 3 temporadas, siendo cancelada en 2019, y gracias a Dios. Y lo peor es que la vida es bien curiosa, porque por mucho tiempo se pensó que esto iba a ser lo peor de la franquicia, y Dios, que equivocado estábamos. En 2020 se anunció por Variety que el canal de CW, canal que transmitió Riverdale, estaría desarrollando un live action basado en el programa. Actuando como una continuación de la franquicia, mostraría a Bombón, Burbuja y Bellota ya como unas adultas desilusionadas con sus vidas de superheroínas. Y es que un evento como tal trajo el fin del trío, Bombón accidentalmente matando a Mojo, quien ahora era un hombre en vez de un simio. Y esto ya suena extraño, se vuelve aún más cuando se filtraron fotos del rodaje del piloto, y aún más el guión de este mismo, las cuales presentaban cosas como las chicas quejándose de la caricatura que hicieron sobre ellas, citando whitewashing, chistes sobre filtración de fotos de desnudos de Burbuja, y que esta misma tenga mucha experiencia sexual, entre otras cosas que prefiero no mencionar. El proyecto fue cancelado en 2021 y por años se creyó que sería el fin de este corto y molesto capítulo en el libro de la franquicia. Hasta que se filtró el pasado viernes 7 de marzo un tráiler de este mismo piloto, donde justamente cada problema presentado por el guión es mostrado, sintiéndose no solo como una falta de respeto a la serie original, sino que además un producto que ha sido universalmente odiado
casi el punto de la vergüenza porque Warner ha estado tratando de tumbar cualquier subida de este tráiler en redes sociales. Aún más humillante es como la serie original se burló de conceptos como este en un episodio, mostrando cómo era una mala idea desde un principio. Y está más que claro que decir que Craig McCracken no tuvo nada que ver con esta versión de las chicas. Si bien pareciera ser que es un final extremadamente amargo para un video en retrospectiva de la serie, hay una luz al final del túnel. Craig McCracken anunció en 2022 que regresaría a la franquicia, ahora a cargo de Hanna-Barbera Studios Europa, deseando expandir el mundo de la serie y trayendo de vuelta tanto a las chicas como al resto del elenco, junto con personajes nuevos. Hasta 2024 este proyecto sigue en desarrollo, esperando a recibir luz verde. Lamentablemente, este proyecto tendría que hacerse sin la participación de Tom Kane, voz del profesor Utonio y él, producto de su retiro por una embolia sufrida en noviembre de 2020. Junto con ello, las versiones de la serie original de las chicas han aparecido en el videojuego de peleas Multiversus como personajes jugables, además de tener roles secundarios en el episodio especial de la serie Jellystone, Crisis of Infinite Mirth, junto con Mojo Jojo en un rol principal, crossover que trajo de vuelta a varios personajes legado de Cartoon Network. Es más, este especial incluye un pequeño chiste de Burbuja golpeando a su contraparte de 2016 por petición de Craig McCracken. Esperando que les haya gustado este video, con un aire de nostalgia, me despido atentamente. Soy Dark Spider 094 y si llegaron hasta el final de este video, traten de darle un comentario. Por favor, no olviden de dar like, comentar y suscribir. Nos vemos. Y así, una vez más, todos están a salvo gracias a Billy, Mandy y Puro Hueso.